Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Les saludamos, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Saludamos a todas las congregaciones, al Fondo del Carmen, a la Labranza, bueno, a la Primera Alianza Cristiana y Misionera también de Temuco, a Loncocheplón y a todas las congregaciones del campo. Que el Señor les bendiga y también, bueno, a todas las otras, si es que hay alguna otra iglesia que ve esto a través del canal de la Iglesia de Fondo del Carmen. Así que vamos a comenzar orando, ¿ya? Y hoy día vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña que está en Mateo 13, versículo 24 al 30, y luego la explicación que está del versículo 36 al versículo 43. Así que vamos a comenzar y vamos a orar en primer lugar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque tú has tenido misericordia eh, con nuestra vida, enviaste a tu Hijo Jesús, ese plan que está, Señor, que tú planificaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú, en tu infinita misericordia, has permitido que seamos salvos y que podamos ver la luz, que te podamos conocer a ti y podamos conocer lo que es el verdadero amor, Señor, y tener un propósito en la vida. Te damos gracias por eso, porque tú nos has hecho parte de tu reino y te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a entender, Señor, tu palabra, que seas tú, Señor, el que guíe todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a meditar, y que, Señor, tú nos hables conforme a nuestra necesidad, Señor, conforme a lo que tú sabes que está en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu gracia se manifieste en este estudio. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a dar lectura, ¿ya? Dice así, Mateo 13, yo voy a leer en la versión que está en el libro, dice así, ¿ya? Mateo 13, perdón, 24, en adelante dice así. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca, que crezcan, perdón, juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Versículo 36. En adelante. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a decir sobre esta parábola es que esta es una de las tres parábolas que tienen una interpretación detallada dentro del mensaje, ¿ya? O sea, que forman parte del relato, ¿ya? Eh, la interpretación proviene como una respuesta hacia los discípulos, ¿cierto? Porque aquí el texto muestra en el versículo 36 en adelante que los discípulos se acercan
¿ya? Y le preguntan a Jesús sobre el significado de la parábola, ¿ya? La parábola termina con la exhortación a oír, que como hemos dicho antes, ¿cierto? Hay que tomar muy en serio la revelación de Dios, ¿ya? Especialmente en las enseñanzas y los reclamos que tiene el reino, ¿ya? Oír es obedecer. Eso lo hemos visto en otras, en las clases anteriores. Entonces, eh, este relato es un relato antiguo, ¿ya? Eh, de Jesús, y Marcos y Lucas no incluyen esta parábola en sus evangelios, ¿ya? Mateo la incluye en medio de un grupo importante de mensajes en parábolas que comienza en el lago de Galilea y termina en la sinagoga. Esto inicia, ¿cierto?, con las multitudes y finaliza con la división, se podría decir, de las personas que escuchan, porque acuérdense que Jesús habla esta parábola, pero después la explicación viene a su círculo íntimo, o sea, a los discípulos a quienes le preguntaron por el significado. Eh, entre la parábola, perdón, y la interpretación, existen, si usted, ¿cierto?, lee Mateo, ¿ya? Entre la parábola, ¿cierto?, y la interpretación existen dos parábolas más, se podría decir, entre medio, ¿ya? Y, eh, y esto, ¿cierto? Cuando uno hace la lectura, ¿cierto? Hay que leer esta parábola y luego ir a la interpretación que queda 6 versículos más adelante porque parte en el versículo 36, ¿ya? Versículo 36, perdón. Entonces, en el versículo 25 nosotros vemos, ¿cierto?, que la gente, ¿ya? O mejor dicho, estos siervos eh, estaban durmiendo, ¿ya? Y cuando estos siervos, se podría decir, estaban durmiendo, ¿cierto? Eh, vino acá el enemigo y sembró una mala semilla, ¿ya? Y por esto crece la cizaña, ¿ya? Entonces, eh, aquí es importante notar, ¿cierto? Un detalle de interpretaciones que al mismo tiempo que, por así decirlo, Dios, el Hijo de Dios, ¿cierto? Está sembrando la semilla del Evangelio, al mismo tiempo también está el enemigo, ¿cierto? Obrando en la oscuridad, porque no lo hace de día, ¿cierto? Sino que lo hace cuando estaban durmiendo, ¿ya? Eh, el enemigo viene y siembra también, se podría decir, esta semilla de maldad. Entonces aquí nosotros podemos ver que mientras el reino de Dios va avanzando, ¿ya? O mientras el reino de Dios, ¿cierto?, está plantando esta semilla, eh, el enemigo también está haciendo su obra de oscuridad, ¿ya? Entonces es un detalle importante para que lo tengamos en cuenta, porque em, si bien cuando uno lee Hechos de los Apóstoles o lee, ¿cierto? Eh, Cómo el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros, acuérdense que entre medio de la vida de la iglesia también hubieron varias dificultades, ¿cierto? Entonces ahí se ve como esa paradoja, se podría decir, como esa aparente contradicción, ¿me entiendes? Mientras está obrando el bien, también está obrando el mal, ¿ya? Entonces, el gran tema de esta sección, se podría decir, de una sección grande, ¿ya? Entre Mateo 9:35 y el 16:20 es, ¿ya? Eh, la misión de Jesús, ¿ya? Que se lleva a cabo con el pueblo de Israel y el continuo, perdón, rechazo de la comunidad judía a las enseñanzas de Jesús. O sea, cuando nosotros vemos los evangelios, ya en palabras simples, vemos que Jesús estaba predicando el reino de Dios, estaba sanando, estaba haciendo la obra de Dios, pero a la misma vez que Jesús estaba haciendo su ministerio, encontró mucho rechazo, ¿ya? De parte de los
fariseos, se podría decir, de la clase religiosa y de la clase política. Entonces, ese es ¿cómo se llama? Un detalle importante también para poder ver, es que eh, cuando nosotros hablamos del mensaje del reino, ¿ya? Se acepta la realidad de las buenas y las malas semillas. No sé si me entienden. O sea, mientras el reino de Dios está haciendo su obra, existen buenas y malas semillas, ¿ya? Eh, y también identifica, como dije anteriormente, eh, el trabajo, se podría decir, de el enemigo, ¿ya? Entonces, esos son detalles importantes en esta parábola. Entonces, en primer lugar, ¿ya? Esta parábola ¿cómo se llama? Se ubica en el contexto de el reino de los cielos, como ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿ya? Y la comprensión de las imágenes que se utilizan aquí debe entenderse a la luz de, del reino de Dios, ¿ya? O del reino de los cielos, ¿ya? Luego, Jesús comienza a desarrollar esta idea eh, con la siembra buena, que tiene que ver, ¿cierto?, con la buena semilla. Luego el versículo 25, ¿ya? Tiene que ver con la siembra mala, que tiene que ver con la mala semilla, ¿ya? Luego el crecimiento de la semilla, versículo 26, ¿ya? Porque dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, ¿ya? Luego vemos la pregunta de los siervos, el versículo 27, cuando le dicen, Señor, tú no sembraste buena semilla, ¿cierto? La respuesta del dueño del campo, el versículo 28. La segunda pregunta de los siervos, también en el versículo 28, cuando le dice, ¿quieres que vayamos y arranquemos, ¿cierto? Refiriéndose a la hierba mala. Y la última parte, versículo 29-30, con la respuesta del dueño del campo. Entonces, eh, el reino de los cielos es como un sembrador que utiliza una buena semilla para hacer su trabajo. Pero en este proceso agrícola, el enemigo también siembra la mala semilla, que afecta la cosecha. La recomendación del dueño es a no tratar de eliminar la mala semilla una vez que está sembrada, porque con este proceso puede afectar a las semillas buenas. Y esto quiere decir que la intervención humana, cuando está fuera de tiempo, en vez de contribuir a este proceso de siega, lo puede afectar. Y aquí vemos nuevamente la importancia de la paciencia, ¿ya? Que juega un papel muy importante en la obra de enseñanza de Jesús, ¿ya? Entonces, la estrategia adecuada, según Jesús, es permitir que lleguen los frutos. Y en la siega se puede distinguir sin dificultad el resultado de las buenas y las malas semillas. Entonces, los factores aquí más importantes son la paciencia, la prudencia, ¿ya? La sabiduría para no tomar decisiones apresuradas. Los frutos determinan la naturaleza de la semilla y las intervenciones humanas apresuradas, o mejor dicho, no en el momento preciso, pueden dificultar ya eh, el proceso de Dios. Entonces, cuando el ser humano interviene, no avanzan estos procesos ni se eliminan las dificultades, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo una pregunta teológica para ustedes. ¿Qué es el fruto según la Biblia? A ver, gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué es el fruto? Si alguien me lo puede responder. Cualquiera puede participar, incluso mi esposo, que está aquí al ladito mío. ¿Nadie quiere hablar? ¿Puedo? Por sus frutos los conoceréis, no sé. Sí. Dice por ahí un texto que se los puedo para que lo busquen. Em, Ya. bueno, yo diría que son,
pueden ser varias cosas. Uno son las acciones o sí, resultados de estar en obediencia al Señor. También lo que genera el Espíritu Santo en nosotros cuando conocemos al Señor, el cambio en el carácter, em, cambio en nuestras actitudes, en lo que hacemos, em, en lo que decimos. O sea, como que en el fondo eh, yo veo los frutos como algo que Dios produce en uno, no que nosotros podamos producirlos por nosotros mismos. Y son resultados de cuando el Señor llega a nuestra vida. Ahí recién podemos dar fruto. Eh, Eso, creo. Me estaba pensando mientras hablaba la hermana, bueno, los frutos, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, Ujú. todos conocemos los frutos que están mencionados en la Biblia. Pero mientras hablaba la hermana, me hizo una reflexión en mi cabeza que el primero que menciona es el amor, pues. Entonces, también siempre discutimos de eso, del el amor, que el amor es una cosa, pero dentro de eso tiene harto contenido, digamos. Pero al recordar ese versículo está dividido po, entre amor, gozo, paz, paciencia, y de ahí empiezan a mencionar toda la perseverancia. eh, y, y la hermana decía, Anita, de qué es lo que Dios produce en nosotros. Y casualmente, no creo que tan casualmente, pero anoche tuve un sueño, no, ahora en la mañana, justo en todo este proceso tan doloroso y duro, tuve un sueño que había un árbol en mi casa y venían mis primos, todos venían, y tenía un árbol gigante que tenía unas tremendas calabazas como esas norteamericanas, y Ujú, yo las miraba y era mi árbol, pues. Y yo las miraba y decía, ¿cómo no se caen? Qué raro que no se caen esas tremendas calabazas con el peso. Entonces me hacía pensar en lo que decía la hermana Anita, de que Dios los produce pues, a través de estos procesos que pasamos al caminar con Dios. Si no Mm, estamos pegados, como cuando dice eso, bueno, ese fue mi versículo cuando me licencié del diplomado, que el que permanece, ese dará muchos frutos, el que permanece apegado mm, a la vida, ese dará muchos frutos. El que no permanece apegado, imposible que dé fruto. mm. ujú. Eso por mi Ya, vamos a seguir opinando, pero yo voy a ir leyendo algunos versículos nomás como para ¿cómo se llama? Para que para que la Biblia nos vaya aclarando algunas cosas más que yo ponerme a predicar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, vamos a leer. Dice acá, ya, ya. Bueno, Santiago 3:13 al 18 dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí Santiago, ¿cierto? Nos va indicando, ¿ya? O nos dice el versículo 17, ¿cierto? Que la sabiduría es benigna, llena de misericordia y buenos frutos, ¿ya? Entonces ahí uno puede entender que los buenos frutos es como esta descripción que da Santiago, ¿ya? Que está directamente también relacionada con la sabiduría. Y, y ahí dice que el fruto, ¿cierto? El fruto de justicia se siembra en paz.
Mm. para aquellos que hacen la paz, ¿ya? Entonces, eh, esto va también, vamos a leer también Gálatas 5, que fue lo que nombró nuestra hermana Angélica, que es bueno que lo leamos, ¿ya? Cuando dice más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Y un poquito más arriba, ¿cierto? Habla sobre las obras de la carne, ¿cierto? Entonces ahí la Biblia nos va como aclarando un poquitito cuál es la buena y la mala semilla, ¿cierto? La mala semilla es sinónimo de las obras de la carne Ujú. y la buena semilla está relacionado al fruto del Espíritu Santo, a esta transformación que decía mi esposa y que, ¿cómo se llama? Que es algo que produce Dios en nosotros. Dios es el que nos transforma luego, ¿cierto?, de esta obra de salvación. Entonces, cuando uno comienza a analizar, se podría decir, eh, la vida de las personas, de repente hay personas que no dan fruto de justicia, ¿cierto? Ahora, esto no quiere decir que el que da fruto de justicia no se equivoque, no sé si me entiende. Eh, Ejemplos, Moisés, David, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Eh, También vemos a Pablo, ¿cierto? Cuando estaba en su viaje misionero y tienen, según la Reina Valera, un desacuerdo no menor, ¿cierto? Con Bernabé a causa de Juan Marcos, ¿cierto? Eso quiere decir que tuvieron una discusión, ¿ya? Ahí está escrito como cuando dice que no tuvieron o sea, tuvieron un desacuerdo no menor, quiere decir que tuvieron un desacuerdo, perdón, grande, ¿ya? Pero después vemos en las cartas de Pablo como el mismo Pablo, ¿cierto? Se retracta de su actitud y dice, ¿cierto?, que Marcos le era útil para su ministerio, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que es importante tener conocimiento de estos versículos para que vayamos identificando un poco a qué se refiere en el contexto del Nuevo Testamento, por lo menos, eh, los frutos, ¿cierto? Porque el fruto tiene que ver principalmente, como dijo bien mi esposa, con lo que Dios hace en la vida de las personas, ¿cierto? Y como dice por ahí en Pedro, también en Primera de Pedro, creo que dice por ahí que Dios, ¿cierto?, nos protege a nosotros a través de la fe, ¿cierto? Para que podamos perseverar hasta el fin, ¿cierto? Y la fe nos protege, se podría decir, de los ataques del maligno. Yo estoy Mm. parafraseando el texto para que los que van leyendo, ¿cierto? No se me escandalicen, por favor. ¿Ya? Entonces, eh, la interpretación de esta parábola ya se presenta en tres secciones. La primera, los discípulos le piden al Señor la explicación de esta parábola y cuando los discípulos piden esta explicación, ya, ¿cómo se llama? Las multitudes ya se habían ido eh, y estaban, ¿cierto? Eh, los discípulos, los que seguían a Jesús, estaban cerca del Maestro, entonces esta reflexión íntima estaba orientada, se podría decir, hacia ellos. La segunda sección incluye la explicación que le da Jesús a las imágenes de la parábola. El campo es el mundo, ¿ya? Gran detalle ese, el campo es el mundo, ¿ya? Mm. La buena semilla hace referencia a los hijos del reino, la mala hierba son los hijos del maligno, el enemigo es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y este análisis de Jesús nos muestra la creatividad en la enseñanza que tiene nuestro Señor y las habilidades de comunicación, ¿ya? Y en la tercera parte de la explicación de Mateo se incluye una interpretación apocalíptica y escatológica, ¿cierto? Mm. Cuando habla sobre el fin del mundo y el juicio divino, ¿ya? Entonces, eh, el fruto, eh, como dijimos anteriormente, está relacionado con
lo que vimos en la escritura, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos la referencia a la cizaña, se relaciona a un tipo de maleza, ¿ya? Que se parece mucho al trigo, que se llama Lolium temulentum, ¿ya? Me disculpan la mala pronunciación de mi, ¿ya? Que puede tener o transportar un hongo venenoso. Y este tipo de maleza, ¿ya? Y hongo arruinan las cosechas de trigo porque dañan la harina, ¿ya? La diferencia entre el trigo y este tipo de mala hierba es el ancho de sus hojas. Las del trigo son de 4 a 5 milímetros de ancho y la hierba mala tiene un ancho de 2 a 3 milímetros. Entonces, eh, esta diferencia es difícil de distinguir a simple vista, ¿ya? Cuando las semillas están al comienzo de su crecimiento y desarrollo. Es necesario esperar la cosecha y ver los resultados para evitar dañar los buenos frutos. Identificar el resultado y los frutos son los temas determinantes para la comprensión del mensaje, ¿ya? El Señor conocía la cultura agrícola, ¿ya? Ese conocimiento de la vida rural y agrícola le permitía hablar el idioma de la gente y transmitir su mensaje y en imágenes culturales de fácil comprensión. O sea, nosotros sabemos que nuestro señor no era agricultor, pero sí se movía en ese ambiente, no sé si me entiende, entonces él conocía esta cultura. Entonces, aquí tenemos preguntas. ¿Cuáles deben ser las respuestas cristianas al problema del mal en las personas de manera individual, en la sociedad, el mundo y la historia? ¿Cómo nosotros respondemos frente a eso? Si alguien quiere responder, ¿cómo responde la iglesia frente al mal? A ver, tomando en cuenta esta parábola, ¿cierto? Y el conocimiento que tenemos del Evangelio. Bueno, a mí lo que se me viene lo primero a la cabeza, ¿cierto? Una predicación que escuché por ahí, que creo que le dan el clavo. No voy a decir de quién, el que la escuchó sabe a quién me estoy refiriendo, pero yo creo que de repente la iglesia a veces comete un gran error, ¿ya? A veces nosotros creemos, ¿ya? Creemos tener bien identificados a los salvos y a los no salvos. Y a veces cometemos grandes errores con eso. No sé si me entienden a lo que voy. Eh, esta parábola, ¿cierto? Nos invita como a tener paciencia para que las personas, se podría decir, den fruto de justicia o de injusticia. No sé si me voy a entender, pero yo creo que hay veces en que juzgamos mal, ¿cierto? A las personas. Hay veces en que la iglesia le dice, no, es que tú no eres cristiano. Y hay otras veces, ¿cierto?, en que la misma iglesia le puede decir, aquí estoy hablando de manera general, no de una denominación en particular, ¿ya? Y hay otras veces en que la iglesia puede decir, no, es que tú sí eres salvo, pero resulta que la persona no da fruto de salvación. Entonces ocurren estas contradicciones, mi hermana Angélica. Sí, porque estaba pensando en lo de David que usted mencionó. Claro, él era, eh, estaba ahí calcado en el versículo de Santiago, pues, si estuviera hoy día. Pero imagínese el tremendo hoyo negro que tiene ahí en su historia, po. Entonces, si David estuviera hoy día en la iglesia, eh, diríamos, mire cómo andaba remolineando, saltando y todo, y mire que iba a ser cristiano este. Así como en lo más básico de los comentarios de iglesia, yo creo que eso se diría o diríamos hoy día de David. Y,
Y claro, y puede pasar también al revés, po. Alguien que aparentemente da muchos frutos y solemos hacer eso. Yo creo que igual ahí nos juega un poco en contra esto, esta cosa eclesiástica de la iglesia del texto bíblico. No estoy hablando de la iglesia, no, la iglesia del texto bíblico, del testimonio, po. Por ejemplo, cuando, no sé, pues cuando se eligieron a los 7 diáconos, eran hombres de buen testimonio, o sea, la iglesia testificaba de la vida de ellos. Bueno, en el caso de ellos sabemos que eran reales, no le vemos ninguna tacha, digamos así, en el texto bíblico. Eh, entonces, también se nos delega esa responsabilidad como iglesia de juzgar el testimonio a la hora del nombramiento de algo, entonces es complejo, po. Es complejo eso, cómo nos movemos nosotros en medio de esto, porque usted hizo la pregunta de cómo nos paramos frente al mal del mundo, pero lo de la parábola yo entiendo que está hablando del reino, no está hablando de cómo nos paramos como iglesia frente al mal del mundo. Yo ante el mal del mundo en realidad soy menos crítica que ante el mal de la iglesia, la verdad, porque entiendo que ellos están en desconocimiento, po, como decía Pablo, en ignorancia. Claro, mira, aquí hay un dato de contexto que usted dio en el clavo. Esto no está en el A ver, ¿cuál estudio, será? esto no está en el estudio, pero es que aquí hay algo que la iglesia de hoy no hace. ¿Qué es lo que no hace? La iglesia primitiva tenía todo en común, vivían juntos. No sé si me entiende. Entonces, el buen testimonio se podía comprobar porque ellos vivían en comunidad. En cambio, hoy en día, lo que ocurre, y esto lo digo con mucho respeto, por favor, si alguien lo está viendo en YouTube, no se me ofenda, ¿ya? Pero nosotros hoy día vemos el testimonio en la iglesia nomás, no vivimos dentro de la casa de los hermanos. Y eso abre una puerta peligrosísima para tener una doble vida, y se lo digo con conocimiento de causa. ¿Me entienden? Y esto también pasa también en los pastores, ojo, ojo con eso, ¿ya? Sí, sí, Entonces, porque, el perdón. problema que ocurre, ¿cierto? El problema que ocurre, mi hermana Angélica, es que eh, hoy en día yo encuentro, mire, esto es una opinión personal, pero acuérdense que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, quítense la vieja levadura, ¿cierto?, de hipocresía y vivamos con la nueva, ¿cierto?, en sinceridad. O sea, hoy en día hay muy pocas personas en la iglesia que son sinceras, porque todos tenemos temor, ¿cierto?, a mostrarnos, a mostrar la realidad. La realidad quiere decir que no andamos los 365 días en victoria, po. Si esa es la verdad, po, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos chocan el auto, cuando nos tratan mal, ¿cierto? O si nos gritan en la calle, no sé, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas de la iglesia. Ahí nace a relucir, se podría decir, lo que está en nuestro corazón. Y lamentablemente en la vida de la iglesia, ¿cierto? Ocurren problemas. No me estoy refiriendo solamente a problemas entre los hermanos, sino en la vida de la iglesia, en la vida que el hermano o la hermana tiene fuera de la iglesia, en su vida común. Hay problemas. Entonces, eso hace ya que las personas oculten sus problemas muchas veces. Eso impide la labor pastoral, ¿cierto? Porque eh, cuando uno es pastor, uno ayuda a las personas hasta donde las personas permiten ser ayudadas. ¿Me entiendes? O sea, uno de repente ve actitudes en el culto, pero si las personas no quieren contar el problema, uno lo máximo que puede hacer es orar nomás. Y después, lamentablemente, uno conoce esos problemas cuando ya quedó en la embarrada, ¿cierto? Quedó, no sé, pasa algo grave, ahí se da a conocer los problemas. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque, como bien dice usted, mi hermana Angélica, yo creo que tenemos un problema
en quizás tener un estándar más alto de justicia, ¿ya? Entre nosotros mismos los cristianos, porque cuando nosotros tenemos un estándar alto de justicia entre nosotros, ¿cierto? Como usted bien dijo, si David fuera pastor hoy día, Mm, no vuelve a ser pastor probablemente. mm, Y David fue, ¿cierto? mm, El justo florecerá como la palmera, dice por ahí un salmo, ¿cierto? Junto a los atrios de Jehová. ¿Cuánta victoria le dio Dios a Israel a través de David? ¿Cuánta victoria? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas veces lo quisieron matar? ¿Cuántas veces Saúl lo quiso matar? Lo quiso matar hasta su hijo. mm, O sea, ahí uno ve, ¿cierto? Eh, yo en el caso de David, ojo, no me malinterprete. Lo que hizo David estuvo muy mal, ¿ya? Mandar a matar a Urías, ¿cierto? mm, Quedarse con Betsabé. Su pecado tuvo consecuencias, pierde un hijo, ¿cierto? Después no hay paz en su casa. El pecado tiene consecuencias, pero la reflexión que yo tengo con esto es que, eh, lo digo desde lo profundo de mi corazón, y con esto no quiere decir que tenemos, como dice el apóstol Pablo, permiso para la carne, pero lamentablemente entre nosotros mismos nos hace falta, ¿cierto? Una vista de misericordia, que es la misma vista que tiene Jesús hacia nosotros. O sea, cuando un cristiano falla, lo primero que yo tengo que hacer es mirarlo con gracia, no con juicio, mm, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí nosotros, cuando un cristiano peca, porque eso hay que decirlo, ¿ya? Cuando el cristiano peca, cuando comete algo malo, ¿ya? Nos damos cuenta que somos humanos y que no somos muy distintos a los que están afuera, sino que la única diferencia es que Cristo nos salvó, ¿cierto? Y que su gracia, mm, ¿cierto? Y que el poder del Espíritu Santo está actuando de manera poderosa en nosotros para que, ¿cierto? Podamos vivir en santidad. Y ese don de la salvación se manifiesta ya en una vida en santidad que no tiene que ver con lo que yo haga, sea, estudie, mm, tiene que ver con el poder de Dios. Entonces yo creo que una de las grandes errores que de repente comete la iglesia, en primer lugar hacia los líderes, ¿cierto? mm, Es que el líder comete un error y listo, lo crucificamos. Ah, Dios, váyase a la iglesia, pastor o diácono, mm, porque no es posible que un cristiano cometa este error. Entonces ahí nosotros nos olvidamos, hermano, y con esto no estoy justificando el pecado, ojo, estoy hablando de la misericordia, no. Con eso nosotros nos olvidamos que es cierto que hay personas que asisten al culto, que están pecando, pero como su pecado no es conocido, ¿cierto? mm, No están expuestos al juicio, pues. ¿Me entiendes? Y las consecuencias espirituales son exactamente las mismas, ¿cierto? O nos olvidamos del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel fue a la guerra, ¿cierto? Y tuvo una derrota y Moisés le pregunta, Señor, ¿por qué tuvimos una derrota? Bueno, hay alguien que guardó ídolos, ¿cierto? O sea, a, Josué. a Josué, Mm, bueno, y ahí uno ve, ¿cierto? La visión de Dios, que no es la visión occidental individualista que tenemos nosotros, ¿cierto? Si yo peco, me afecta a mí nomás. No, pues hermano, mm, mm, cuando usted peca, está afectando a toda la iglesia. mm, Por eso uno tiene que vivir en santidad. Por eso yo me tengo que confesar todos los días y mis oraciones, ¿cierto? En primer lugar deben ser para estar reconciliado con Dios y luego entonces yo oro por las misiones, por mi mm. familia, por, no sé, por todo lo que el Señor nos manda a orar. Mi hermana Angélica, ¿quería hablar? Eh, sí, eh, claro, es que también si yo hago una lectura del Nuevo Testamento, cómo la condición que debe tener un pastor, un diácono, también es muy diferente a que no está de manera explícita en el Antiguo Testamento, po. En cambio, en el Nuevo Ujú, Testamento, para nosotros, en el contexto de la iglesia, eso sí está explícito y lo que siempre yo he guardado en mi corazón, con el llamado pastoral que tengo y los otros llamados, es que debo ser ejemplo, ujú, debo ser ejemplo para el resto. Y una de las razones que yo oraba por mi situación que yo vivía personal
esta es mía personal, así que yo la puedo contar y no importa que la escuchen en todos los que la escuchen en YouTube. Es mi experiencia personal y yo la estoy contando. Y una de las oraciones que yo hacía es que yo no quería ser un falso testimonio. Mm. ¿En relación a qué? En relación al matrimonio. Por lo mismo que usted está diciendo, claro, o sea, toda la vida yo iba a la iglesia con mi esposo y todo, y a lo mejor yo para el resto podía ser, aunque le vieran a veces a mi esposo, el que era mi esposo, la cara larga o qué sé yo, no sé, pero no era más que eso lo visible, po, ¿entiende? Pero uno sí lo sabe, po. Y algo que una revelación que tuve finalmente entender el misterio que dice Pablo del matrimonio, que dice el misterio Cristo y la iglesia, Ujú. y esto que la mujer debe estar sujeta al hombre y el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y que ese es el misterio de formar familia y de ser testimonio y ser un testimonio verdadero. Y hoy día me ha dado, acá me ha estado todo el rato aquí en mi mente hablando de eso, cuando dice en Juan, el testimonio es verdadero, ¿entiendes? Entonces, la importancia de que nuestro testimonio sea verdadero. Mm. Entonces, si no, es un falso testimonio. Y hay muchos matrimonios así, que van a Ujú. la iglesia y parecen, pero, y son líderes de iglesia y toda la cosa porque se ven así. Mm. Pero si yo conozco esa realidad cercana, uno puede decir, realmente no es así, realmente no es así. Y entonces, ¿qué termina siendo? Es un falso testimonio de un matrimonio. Y eso yo no lo concibo para mi vida. Y en ningún aspecto, ni no importa cuán doloroso, una de mis oraciones que yo hacía era que yo quería vivir en santidad. Yo no transo mi santidad, independientemente de que yo me equivoque o qué sé yo, pero deliberadamente o estar consciente, por ejemplo, de algo que algo no está alineado con Dios y que yo me quede tranquila con eso. No, yo Mm. no vine a Cristo para jugar. Y el que quiera jugar, o sea, el que está conmigo está y el que no desparrama. O sea, yo no, ahí sí que yo soy así, en ese sentido. Primeramente partiendo por mi testimonio, que tiene que ser verdadero, íntegro. Mm. Y hoy día carecemos de integridad, es decir, ser igual Ujú. en todas Mm. partes. Y usted, o sea, mire, cuando conversamos salen las cosas porque ahí hacemos interpretación bíblica. Eso es, ellos podían constatar en el contexto de la primera iglesia que el testimonio que estaban dando era verdadero porque vivían en comunidad. Y es cierto, hoy día si aquí nosotros vamos a la iglesia y cada uno mata su piojo, como decimos, y Sí. cada uno salimos de allá, ya nos saludamos, hermanito, y todo, y shalom, shalom, paz y toda la cosa. Pero en la casa es otra cosa, en Mm. la vida es otra cosa, y o sea, yo me sorprendo con gente, la hermanita y toda la cosa, y una vez vino un maestro a poner hacer una cosa de algo de la villa, hermanita y toda la cosa y todo, y pasó un hombre por un auto y no sé qué cosa fue que le hizo algo, y los garabatos que le echó y todo, y estábamos en la iglesia trabajando en una iglesia cercana aquí, que me estaban convidando luz para unas cámaras. Yo me quedo, pero sí, de una pieza con esas cosas, de verdad, le echó los tremendos garabatos. Y Dai nos pedía, disculpe, disculpe, estaba yo con otra hermana, disculpe, disculpe, hermano. Pero así, una persona que el rato antes nos estaba diciendo, hermanita, y todo, y contento porque se había encontrado con hermanas acá, y toda la cosa. Entonces, eso, hermana Daniel. Mm. Claro, mire, yo desde la pastoral le puedo decir lo siguiente, mire, ¿qué le puedo decir? A ver, bueno, en primer lugar, ¿cierto? Primera de Juan dice, lo dice clarito, ¿cierto? Para identificarse, podría decir, este fruto, ¿ya? Dice que todo aquel que practica el pecado es del maligno, ¿cierto? Del Mm. diablo, Mm. ¿ya? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno, del diablo, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí uno tiene que, vamos a ir
hoy día vamos a bailar finito, 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 ¿cierto? Ya, Mm, vamos a bailar finito. Creo que es distinto, ¿cierto? Yendo al ejemplo de David o de Moisés, ¿ya? Tener un error o equivocarse quizás 10 veces en la vida, a consecutivamente vivir toda tu vida así, no sé si me entiendes. mm, Entonces, cuando yo voy a tener un caso, ¿cierto? Estoy hablando del contexto aliancista, ¿cierto? Ya. Y viene un hermano, una hermana y dice que cometió un pecado, ¿cierto? Ya no estamos yendo para otro lado, después vamos a volver al estudio, ¿ya? mm, Porque va pasando la hora, ¿ya? Y qué es lo que uno puede analizar, porque uno no conoce el corazón de las personas, ¿cierto? ujú, ¿Ya? Eh, si tiene actitud para ser enseñado, mm, si lo está confesando así como por confesarlo o realmente tiene una actitud de arrepentimiento, ¿ya? Y si la persona está dispuesta, ¿cierto?, a que le hagan un seguimiento y que esta persona esté dispuesta a rendir cuentas. mm. Y eso tiene que ver con el tema de la, ¿cómo se llama? De lo que dice usted, pues de la sinceridad, de la integridad. O sea, es como, por ejemplo, aquí yo le lanzo una pregunta a los matrimonios. ¿Usted le confiesa los pecados a su esposo o su esposa o no? Porque la primera iglesia es la casa, pues, ¿o no? Entonces, ¿cómo yo, cierto? ¿Cómo yo voy a ministrar a otro si mi esposa no conoce cuáles son mis debilidades? Ujú, No sé si me entiendo, ¿no? mm, O sea, como, ya, cuando uno ve esto, ya, aquí uno ve que eh, hay personas, ya, y esto se lo digo con conocimiento de causa, hay personas, como bien dice usted, que tienen apariencia, mm, pero no escuchan los consejos, no los escuchan. Y hay otras personas que cometen errores, ya, y que se duelen, tienen esta actitud de arrepentimiento, son capaces, ¿cierto?, de, de ser humildes y de recibir ayuda, ¿ya? Creo que uno de las cosas que más nos juegan contra los seres humanos, y quizás de repente, ¿cierto?, ocurre mucho en el tema pastoral, ¿ya? Cuando uno está frente a una congregación, ¿ya? Creo que se ha mal enseñado quizás, ¿ya? El tema de que el pastor probablemente, ¿cierto?, no tiene ningún error porque así como que nos convertimos en extraterrestres. Entonces, uno se acerca, por así decirlo, desde el monte Sinaí, ¿cierto? Estamos hablando de una figura, ¿cierto? Nos acercamos desde el monte Sinaí y nadie quiere hablar con el pastor porque dice, no, es que el pastor es muy perfecto. Y resulta que está en el mismo proceso de santificación que los hermanos, sino que la diferencia es que él está predicando nomás, ¿cierto? Y la gente conoce su vida en el aspecto público, pero no la conoce en el aspecto privado, ¿cierto? mm, Entonces, aquí yo quiero hacer como este símil entre los hermanos y el pastor el que está a cargo. O sea, la diferencia está, ¿cierto?, en que cuando, está bien, nosotros estamos llamados a tener consecuencias. El problema es, ¿cierto?, tanto para pastores como cristianos, ¿ya? Yo ahí, cuando uno lee la Biblia, las cartas de Pablo, ¿cierto? Las cartas están escritas, ¿cierto? La mayoría de las cartas están escritas a la iglesia, no están escritas a los pastores. Las indicaciones para los pastores y los diáconos están en primera y segunda de Timoteo, ¿cierto? Entonces, eh, dicho esto, yo quiero decir que los cristianos estamos llamados a ser consecuentes, ¿ya? Y yo creo que la iglesia debe actuar, se podría decir, como con justicia cuando uno ve una reiteración en el tiempo, ujú, ¿ya? Y esto es reiteración quizás en el carácter, ¿cierto? En el trato, no sé, en la mentira, en la murmuración, en la fornicación, en, no sé, y en tantas otras cosas, ¿cierto? Cuando hay una reiteración, ahí sí, como bien dice el apóstol Pablo, ¿cierto? A la iglesia de Corintio, porque de repente hay doctrinas por ahí que dicen que uno no tiene que corregir en la iglesia, ¿cierto? Que no es lo mismo que condenar, ojo con eso, ¿ya? No ujú, estamos condenando a la gente, sino que la estamos corrigiendo para que se enrielen al camino de santidad, ¿ya? mm. Entonces, de repente hay doctrinas que dicen, no, pero es que la pura gracia nomás, pues si el Señor los va a transformar, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿para qué estamos los seres humanos? ¿Ya? Dios nos llamó a predicar su palabra. Y la Biblia dice en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, el predicador está llamado a exponer la palabra y la palabra va a alumbrar
la vida de las Ujú, personas, ujú, ¿ya? Entonces eso implica, ¿cierto?, que van a haber correcciones o ajustes que vamos a tener que hacer en nuestra vida de manera constante, porque el cristiano va creciendo en santidad, ¿cierto?, a medida que va pasando los años. mm, La santidad no tiene que ver solamente con alejarnos del pecado, sino con la purificación también de nuestro carácter y de nuestros sentimientos, ¿cierto? Que cuando vengan las dificultades no actuemos mal, ¿cierto? mm, Sobre todo en las reuniones de líderes, ya. Ahí la dejo ya. ujú. Entonces, Una dicho esto, pregunta, una sí, consulta. sí, ¿Qué pasa cuando uno, por ejemplo, le cuenta sus problemas al pastor, ¿cierto? Porque se sí, supone que el pastor es que tiene que ayudarlo a uno, aconsejarlo, si está bien el comportamiento, no está bien. Pero resulta de que esa persona que uno toma como referente para contarle sus problemas de familia, digamos, o lo que está ocurriendo dentro del hogar, y esa persona es más pecadora que uno. claro, ahí como dice mi hermana Angélica, ahí lo que uno debe buscar, si es que uno se logra dar cuenta de eso, uno tiene que buscar en lo posible dentro de lo que conocemos, ¿cierto? Que la persona sea consecuente, o sea, porque no hay autoridad espiritual, ¿ya? Y esto Mm, me lo digo para mí también, ¿cierto? Mm, No hay autoridad espiritual si yo no tengo una vida consecuente, es así de simple, no sé si me mm, entienden. Entonces, eh, eh, y por eso, ya me dieron ganas de predicar, pero me voy a cortar esta intervención. Por eso muchas veces, mi querido hermano, cuando la iglesia sale a evangelizar afuera, carece de poder, pues, mm, porque no hay sí, consecuencia. porque yo lo pregunto porque yo lo palpé. Yo teníamos un pastor, ¿cierto? Llevaba muchos años en la iglesia, predicaba muy bien, todo lo que quiera. Y él criticaba mucho, tenía personas que dirigían a los matrimonios, sobre todo los matrimonios o las personas que se iban a casar o los matrimonios que estaban con problemas, ¿cierto? Designaban, ¿cierto? O diáconos o otros matrimonios que tuvieran mejor referente para que los ayudaran. Pero a él se le enfermó la señora. La señora empezó a engordar, a engordar, a engordar, y siendo la pastora joven, súper joven, ella no sabía que tenía problemas la tiroides, no sabía por qué engordaba mucho. Y él empezó a criticar que comía, que parecía ballena, así lo estaba. Y ella se enfermó de cáncer, se enfermó de cáncer a los senos. Empezó con quimioterapia, se le cayó el pelo, empezó a bajar de peso y ella mal, muy mal, porque le dijeron que era un cáncer en etapa 4 que tenía. Pues el pastor, a mí realmente yo casi se me cayó el pelo cuando escuché. Había un diácono con una muy amiga mía que era su señora, que la señora ya falleció. Iban a ver a la pastora porque no estaba bien de salud. Lo alcanzaron a tocar la puerta cuando escuchan que el pastor le gritaba a su señora que era una tal para cual que no le servía como mujer y que mejor se muriera a grito pelado. Y yo iba detrás de ellos, pero yo no alcancé a escuchar eso, escucharon ellos y ellos se retrocedieron y se salieron. Yo le dije, ¿por qué no le dicen, si uno de ellos es diácono, por qué no hablan con el pastor? Porque si el pastor escucha nuestros problemas, ¿quién le va a decir a él que él está cometiendo un error y está cometiendo un pecado en este sentido? No se atrevieron a decirle nada al pastor. Y yo trabajo mucho con mi computador, hace ya han pasado hartos años, y veo al pastor en una cuenta de Facebook que necesitaba conocer una persona entre 35 y 50 años. Y él tenía 55 años y daba una dirección falsa, pero aparecía su foto. Y cuando se lo hicimos saber, él dijo que le habían hackeado la foto, hizo todo un cuento y invitó. Yo digo, si uno es cristiano, ellos, que son referentes de uno, no deberían andar metiéndose menos
¿cierto? Tratando de conocer gente. Entonces le decía, por si encuentro alguna hermana o hermano para entablar diálogo. No, él no debería hacer eso, porque él debería dedicarse. Y a Dios gracias, la pastora se recuperó, no se murió hasta los 10 días y sigue viva. Y yo, a eso voy yo, de que como nosotros, según la Biblia, tenemos que predicar, ¿cierto? Con la bondad de Cristo, con la benevolencia, con la honradez, predicamos pero no practicamos. Entonces, es- aquí voy yo, que estos estudios bíblicos que hace ayuda mucho, sobre todo a uno, para la paz espiritual interior, porque como dice la hermana, ¿cierto? Ella tiene problemas dentro de su casa, de su entorno familiar, y yo también tengo problemas dentro de mi entorno familiar. Entonces, uno tiene que tener la mejor disposición y la mejor cara para pararse aquí delante de ustedes, escuchar la palabra del Señor, pero uno está por dentro meditando y pensando todo el calvario que uno lleva por dentro y a quién le cuenta ese calvario. Entonces, por eso que uno se aferra a la palabra de Dios y se aferra a todo esto. Yo escucho con mucha atención todo lo que están diciendo, porque yo digo, ¿qué pasa con esas personas que son inconversas? Sufren el doble de lo que le pasa a uno, porque uno tiene que tener dos caras, como dice la hermana Angélica, la mejor disposición en la iglesia. Bueno, yo ahora ya no voy a la iglesia, pero sí, por eso me empezó a comunicar vía Zoom. Pero yo aquí me siento, lo escucho, opino, qué sé yo, o sea, para mí es una tremenda paz la hora y media o las 2 horas que estoy con ustedes, y ojalá alargarla, porque es como una serenidad para mí tan grande, porque yo sé que después que esto se apague este computador, o se termine ¿cuánto se llama? Este estudio, hay que volver a la realidad. Y yo le pido tanto a Dios que nos acompañe y que nos ayude, sobre todo a mí, porque yo tengo familia que es inconversa, tengo familia que es atea y que está en mi entorno. Entonces yo pido a Dios todos los días que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me dé serenidad, sobre todo ahora que mi esposo se enfermó tanto que yo ahora tengo que cuidar a un adulto y un niño. Entonces yo digo, Dios, dame tranquilidad, dame serenidad, dame paz, dame salud para no gritar, para no llorar a gritos, para no, porque lo primero que me dicen, ¿y de qué te sirve estar canuteando todas las semanas si estás contestando mal? ¿De qué te sirve meterte a canutear? Eso es lo que es el insulto que me hacen. A canutear con la Biblia en la mano si después me estás gritando. Pero no se da cuenta que la persona está sorda y yo para hablarle tengo que gritarle. Entonces yo creo que no somos santos, no somos correctos. Entonces, si nosotros vamos a dar cuenta, ¿cierto? Cuando llegue la Ujú. tribulación ante el Señor, ¿cierto? De todos nuestros actos, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a contar? ¿Cómo Nuestra vamos a única ser salvación, salvos? nuestra única salvación es Cristo, pero hermana, no es, porque ahí es donde la Biblia dice que, en Hebreos lo dice, ¿cierto? Que el sacrificio de Cristo se hizo una vez para siempre. Entonces, el sacrificio de Cristo cubre nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Y solo la fe nos salva. No es si es que usted, ¿cierto? Usted o yo, no sé, tuvimos algún ministerio, no sé, la carrera cristiana que uno pudo tener, no. Nada de eso, solo la fe, solo la sangre de Cristo es la que nos salva y la que nos da esperanza, eh, para poder llegar, ¿cierto? Para poder esperar la venida de Cristo con gozo, porque no hay nadie digno dentro de la iglesia, ¿cierto? Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con este proceso de santificación, o sea, el cristiano va avanzando en su caminar y la luz de Cristo nos va mostrando los errores que tenemos, ¿cierto? Y la diferencia entre la gente del mundo o que no conoce a Cristo y entre nosotros es que nosotros nos dolemos por esos errores y tratamos de enmendar, ¿cierto? Y le pedimos a Dios
que nos cambie y en un proceso el Señor, ¿cierto?, nos va a dar la victoria, ¿ya? Bueno, y por eso esta parábola es importante, ¿cierto? Porque dice que el fruto se da al final, ¿ya? Eh, por eso es importante que nosotros no juzguemos, se podría decir, antes de tiempo, porque volviendo al tema del pastor que usted me dice, ¿cierto? Hay cosas que nosotros no conocemos de su historia, ¿ya? Y no conocemos si es que él se ha arrepentido de eso o no. No sé si me entiende. Qué tal, cierto? Yo estoy aquí queriendo ser una persona optimista, como de repente me dice, que soy muy optimista, ya. Vamos a ser optimistas en esta noche. ¿Qué tal si él se llegó a arrepentir? Nosotros no conocemos ese proceso. ¿Qué tal si él se, esperamos, ¿cierto? Que ojalá se haya reconciliado con su esposa, que le haya pedido perdón, ¿ya? La labor de la iglesia, y aquí sí quiero hablar fuerte y claro, la labor de la iglesia, ¿cierto? Cuando un hermano ve en una situación compleja ya a un pastor, es como cuando Natán se presenta ante el rey David, ¿cierto? Con respeto y con cariño, uno le dirá, pastor, sabe que usted está cometiendo esto, está mal, arrepiéntase, está dando mal testimonio, está perdiendo autoridad frente a nosotros, frente a la iglesia, y de ahí la responsabilidad queda, ¿cierto?, en el pastor. ¿Qué tienen que hacer los líderes? Supervisar, pues, ¿o no? Y ahí es donde volvemos al tema anterior. ¿Por qué los diáconos, cierto? Porque por el contexto bíblico, bien mi hermana Angélica, ¿ve? Me dio buen tema para desarrollar. El contexto de Hechos es que la iglesia vivía junta. Entonces, naturalmente, los hermanos sabían quién era Esteban. ¿Me entiendes? Porque uno vive en comunidad y eso es difícil, ¿ya? Ahora, como estamos, ¿cierto?, en el siglo XXI en una sociedad tan individualista, ¿ya? Eh, no podemos, ¿cierto?, comprobar, se podría decir, los cambios buenos o los cambios malos que tienen las personas. Entonces, las personas, ¿cierto?, cometen errores, sí, los hermanos, los líderes, los pastores, incluso hasta los misioneros, ¿ya? Cometen errores, pero nosotros, como no estamos al lado de ellos, ¿cierto?, no tenemos esa oportunidad de ver esa redención, se podría decir, o ese cambio de actitud, ¿ya? eh, frente a los errores que se cometen en el pasado. Entonces, yo creo que también esta parábola, mi querida hermana Sonia, nos hace también reflexionar en que no, no, sí, po, no juzguemos antes de tiempo. Con esto no estoy diciendo que no hay que corregir, ¿ya? Sino que nosotros no conocemos el resultado final de las personas. Nuestra labor es orar para que cuando nosotros veamos, ¿cierto? Orar y exhortar, ¿cierto? ¿Ya? eh, para que cuando nosotros veamos tanto a un hermano como a un pastor o un líder, la misma palabra sea la que corrija, ¿cierto? Y así el cuerpo de Cristo va creciendo en amor, ¿cierto? En amor, en santidad, en justicia, ¿cierto? Eh, porque tengo una firme convicción con mi esposa de que la iglesia no puede crecer sin corrección, ¿ya? ¿Cierto? El- Cuando crecemos sin corrección, el árbol se dobla así, pero bien pronunciado, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de no corregir, sino que hay que hacerlo en amor, con autoridad del Señor, obviamente, con firmeza en amor, pero que el Señor nos ayude a orar cuando nosotros vemos, ¿ya?, a otro equivocarse, ¿ya? Porque, como hemos dicho hace un tiempo, hace un momento atrás, yo creo que David, no sé, Moisés y otros personajes por ahí hoy día los hubiesen crucificado. Y con eso no estoy diciendo que no haya que corregir, estoy hablando de no crucificar. No sé si me entienden. No crucificar al otro. ¿Tenemos que ser consecuentes? Claro que sí. Yo no estoy hablando de eso. ¿Hay que vivir en santidad? Sí. ¿Es el requisito del reino? Es el requisito del reino, o sea, es el fruto, o sea, el fruto de la fe verdadera, ¿cierto? Del cristiano verdadero es que va a ir creciendo en santidad y como bien dijo por ahí otro predicador, ¿cierto? En algún momento, ¿cierto? Como el poder de Cristo, ¿ya? Como Cristo venció el pecado y la muerte, en algún momento en esa vida que está caminando en santidad y con poder de Dios, en algún momento esa vida va a tener victoria en contra del pecado, de su carácter o del problema que tenga en su vida, ¿cierto? Ya mi hermana Angélica. Mientras usted hablaba, a mí me van viniendo los versículos acá a la cabeza que
Es que la Biblia para todo tiene una instrucción sabia, po. Cuando se trata, por ejemplo, dice en uno de los libros finales, dice que si uno ve a un hermano pecando y no es pecado de muerte, dice que ore por él. No Ujú, dice que vaya a corregirlo, que vaya a decirle inmediatamente. Está hablando de un hermano, contexto de un hermano. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos que ser sabios, pues, para dar fruto, lo que leía el hermano Daniel de Santiago, pues, en esa sabiduría, con mansedumbre, con todas esas cualidades que debe tener el carácter nuestro, y saber discernir ahí, pues, no por cualquier cosa, si no es un pecado de muerte, debemos orar por esa persona, no ir a decirle, orar con pensamiento de bien, con deseo de que Dios le haga ver, etcétera. En cambio, cuando habla, por ejemplo, le da instrucción a Dios por medio del apóstol Pablo a estos jóvenes pastores, dice que no acepte, porque ahí es otra la instrucción, dice que no ujú. acepte acusación contra un pastor si no es con dos o tres testigos. No es tan fácil llegar y acusar a un pastor y ponerse a hablar mal y murmurar y toda la cosa. No es tan sencillo porque no son siervos nuestros, pues son siervos de Dios. También hay otro versículo que dice eso. ¿Con qué derecho juzgas tú, dice, al siervo de otro? Ujú. ¿Entiendes? Eh, ahí tenemos que tener ese conocimiento de la escritura, tenemos que tener esa sabiduría para actuar. Y si una cosa es grave, por ejemplo, respecto de un pastor, tiene que ser algo que tenga esas condiciones para que tenga un efecto disciplinario en la iglesia. Yo en ese sentido igual una iglesia sin disciplina es lo mismo que una familia sin disciplina. O sea, Mm, todos andan para cualquier lado, no hay orden, no hay nada, po. Entonces tiene que estar esa disciplina, pero bajo los lineamientos bíblicos para que eso tenga un fruto. Y en el caso de los pastores, por ejemplo, lo que usted mencionaba, si habían testigos, bueno, ellos había un diácono, o sea, había más gente, ¿entiendes? Pero se necesita, ni siquiera dice dos o tres testigos, dice, para acusar, hacer una acusación respecto de una mala conducta, una conducta, en este caso de un pastor, que es a quien Dios encargó la administración de la iglesia. Porque aquí el estándar también es más alto, por lo tanto, también los requisitos para hacer una acusación también son, en ese sentido, también no son tan livianos. Y hoy día Claro, también hablan mucho de los pastores, pues hablamos, que este pastor aquí, que este pastor allá. mm, ¿Cómo nos estará mirando Dios a nosotros cuando estamos hablando así de sus siervos, que son siervos de claro, Dios, no son siervos nuestros? Dios los puso mm, al servicio nuestro, pero son siervos de Dios en primera instancia. Entonces, sí, también por regla general, por ejemplo, aquí en mi casa no se habla mal de los pastores, porque mm, ¿sabe qué pasa con eso? Los hijos escuchan y ya mm, usted mismo está siendo el autor para que sus hijos vayan apostatando de la fe. mm. Entonces, ujú, ahí donde necesitamos mucha sabiduría de Dios y conocimiento de las escrituras para poder ser prudentes y sabios en ese sentido. ujú. Sí, yo, Y que yo si lo hacemos que, algo a veces de ese tipo no sea una costumbre, no es que nunca se nos pueda salir algo, no es que nunca no podamos decir nada, pero que eso no sea una conducta habitual nuestra. Claro. Eso, hermano Daniel, hermana Sonia y hermanos que estamos en el estudio. claro, yo lo que sí quiero también recalcar, ya, y esto lo hablo de manera general para hermanos y pastores, ya, eh, hay que recordar, ¿cierto?, que Dios es un Dios, y lo vemos a través de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, bueno, y en la iglesia lo seguimos viendo. Dios da varias oportunidades. Acuérdense Mm, que el Salmo dice, lento para la ira y grande misericordia, ¿cierto? Entonces, yo creo que la primera reacción frente a un hermano, un pastor, ¿cierto? Es
la misericordia, la voluntad de restaurar, ¿ya? De restaurar al otro, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque si no, se produce una injusticia. ¿En qué sentido? ¿Cierto? El pastor tiene que estar siempre restaurando a los que caen de la iglesia, pero ¿y quién restaura al pastor cuando cae? No sé si me entiendo, ¿no? ¿No se supone que Dios tiene gracia de todos? Eso yo lo hago como una pregunta teológica y con esto no estoy justificando ningún error de los pastores. Ojo con eso. Ni ningún error de los hermanos, ¿ya? Sino que la primera, ¿cómo se llama? Herramienta que nosotros tenemos como cristianos es la misericordia. Cuando usted se acuerde, cuando usted y yo nos acordemos de todos los pecados que hemos cometido y vea cómo es Dios, así usted tiene que actuar cuando vea fallar al otro. En primera instancia, ¿cierto? Cuando es reiterativo, ya ese es otro tema, ¿cierto? ¿Ya? Ahí vamos a ir a otro costal que no es el tema de este estudio, ¿ya? Y vamos a volver al estudio ya y entonces, ya, a través de los siglos, diversos estudiosos han destacado algunos detalles de esta historia, ¿ya? La referencia a que se deje crecer la cizaña junto al trigo en el campo se asocia tradicionalmente a actitudes pecaminosas y libertinas dentro de las congregaciones cristianas, ¿ya? Eh, Esto nos hace pensar que dentro de las iglesias existe el potencial del bien como el mal. La sabiduría, ¿ya? Se manifiesta en permitir que el tiempo ponga de manifiesto los frutos, ¿ya? Y eh, el tiempo, ¿cierto? Y los frutos son los que nos dan a entender la naturaleza de la semilla, ¿ya? Que en el caso de los cristianos sería la integridad y en el caso de los que actúan mal, ¿cierto? Sería que tienen una doble vida, ¿ya? Y que esta doble vida no se manifiesta una sola vez, pues, sino que hay como reiteradamente, ¿cierto? ¿Ya? Reiteradamente actos, ¿ya? Que nos van a ir dando señales de decir, oye, cuidado con esto, porque hay veces, ¿cierto? En cuando nosotros hablamos de una doble vida, quizás la iglesia estigmatiza mucho, ¿cierto? O está, pienso yo, siempre el pecado sexual, pero ¿y qué pasa con la murmuración? Eso sí que es común. Eso sí que es común. ¿Qué pasa con el orgullo? Con la arrogancia, ¿ya? Aquí estoy hablando de algunos temas, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el contexto original de la parábola, como dije anteriormente, había un entorno mixto de Jesús y sus discípulos. Y también estaba presente el judaísmo tradicional, ¿ya? Y las prioridades que ellos tenían. Y ellos interactuaban con las enseñanzas de Jesús. El vino nuevo se encontraba con los odres viejos, ¿ya? Jesús llegaba a Galilea y Jerusalén, ¿ya? Y enseñaba una forma alternativa y desafiante de entender la religión, la ley, la autoridad del pueblo, y etcétera, ¿cierto? Con todos los otros temas que Jesús habló. Entonces, el mensaje que está en Mateo es posiblemente un llamado a la paciencia, ¿ya? Frente a la adversidad que se manifiesta dentro de la iglesia. Es una amonestación contra las actitudes de juzgar a las personas en el interior de las congregaciones, que es lo mismo que hemos estado hablando ahora. O sea, yo creo que, como dice mi hermana Angélica, los pastores tienen un estándar alto, sí, los diáconos también, ¿cierto? Porque habla de los diáconos y de los obispos y los diáconos, ¿cierto? Los obispos son los pastores, ¿ya? En el contexto de Primera de Timoteo capítulo 3 porque ahí si que usted lo apunta, ahí sale, ¿ya? Y creo también, ¿cierto? Que, y esto también hay que decirlo, yo de repente he visto vidas de diáconos, los requisitos dicen, ¿cierto? Que tienen que saber gobernar bien su casa para poder gobernar la casa de Dios, ¿cierto? Y a veces eso no pasa. Y muchas veces, ¿cierto? Eso también se pasa por alto, ¿ya? Ahora, si uno quiere ser exhaustivo, yo vuelvo a repetir, la labor de la iglesia y de los líderes, supervisar. Pastoralmente, no como un jefe, ¿cierto? Pastoralmente, acercarse al pastor, ver su vida familiar, orar con él, ayudarle, aconsejarle.
etcétera. De la misma manera, ¿cierto? Que un hermano, porque el pastor no deja de ser oveja, ¿cierto? Ya, entonces, uno de los problemas que ocurre de repente es que los pastores se les deja muy solos, ¿ya? Entonces, ahí hay un- una crítica que yo tengo de repente a cómo se lleva la vida de la iglesia, ¿ya? Porque la vida de la iglesia es comunitaria, ¿ya? Cuando uno ve al apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía un equipo de trabajo, ¿cierto? Mm. Ahí sale Timoteo, está Bernabé, Juan Marcos, Silas y otros más que salen ahí en las cartas de Pablo, ¿cierto? Eh, tenía un equipo de trabajo. Él no pastoreaba solo, ¿ya? Entonces, no pastoreaba ni misionaba solo, ¿cierto? No cumplía su llamado de predicar solo. Entonces aquí ahí uno ve que en la forma de trabajo también existe la comunidad, ¿ya? Entonces, a través de la historia han habido interpretaciones acerca de esta enseñanza, ¿cierto? Que tienen que ver en cómo trabajar con las diferentes herejías que han salido desde dentro de la iglesia, ¿ya? Porque eso ha ocurrido, ¿ya? A lo largo de la historia de la iglesia. Han salido herejías, ¿ya? Las diferencias de opiniones doctrinales y posturas teológicas deben desmenuzarse, se podría decir, internamente de forma sabia, ¿ya? O sea, cuando uno ve que hay quizás como interpretaciones medias raras, se podría decir, ¿ya? La labor no solo del pastor, sino de la iglesia, es abordar este tema, ¿ya? Abordar este tema, hablarlo, enseñarlo, ¿cómo se llama? Explicarlo, ¿ya? Y poder re, reenrielar, se podría decir, no sé si está bien dicho, es reencaminar, ¿ya? A las personas que están teniendo malas interpretaciones bíblicas. Y yo con esto lo digo asumiendo lo que voy a decir, con tristeza yo debo decir que de repente se interpreta tan mal la Biblia. Y cada uno se forma su teología, ¿cierto? Cada uno interpreta como quiere creer. Mm. Eso yo lo he visto muchas veces, en varios lugares. Entonces, cuando uno habla de estos temas, dice, no, es que esto no es así. Y cuando uno le empieza a preguntar al hermano, oiga, hermano, pero ¿y usted ha interpretado su idea a la luz del libro? ¿Dónde está ese texto que usted me está sacando? ¿Lo ha interpretado a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de toda la Escritura? ¿Usted ha leído la Biblia por completo alguna vez o no? Lo digo con respeto a esto, ¿eh? No, ¿ya? Entonces, la labor para nosotros, quienes hemos sido designados para predicar, es ardua, pero se puede, ¿ya? Eh, y otra posibilidad hermenéutica para esta parábola es presentar el bien y el mal en la vida, ¿ya? Eh, Esto quiere decir, ¿cierto?, que, como dije al principio, mientras el reino de Dios actúa, el enemigo también está actuando, ¿cierto? Mm. Está como ahí, está como ese choque, se podría decir, ¿ya? Entre el bien y el mal. Entonces, y esto también se manifiesta en la vida común, ¿ya? Eh, Ante el rechazo de las autoridades religiosas frente a este mensaje diferente, nuestro Señor Jesús presenta esta parábola que nos insta a la paciencia e incentiva la sabiduría, ¿ya? La proclamación de Jesús no coincidía con las expectativas judías, como lo hemos dicho en otras clases, ¿ya? Con la manifestación inmediata del reino en la sociedad. Jesús afirmaba que el bien está relacionado con el reino de Dios, ¿ya? Pero los líderes judíos respondían desde la interpretación del judaísmo tradicional, que no tenía espacio para una reflexión teológica transformadora como la de Jesús. Para el judaísmo ortodoxo no había oportunidad para las enseñanzas que no se articulaban o no se acomodaban a esta teología tradicional. Y aquí también hay que decirlo, de repente las iglesias, ¿cierto?, tienen sus paradigmas Mm. teológicos y estos paradigmas teológicos a veces son muy duros, Mm. Mm. muy rígidos y te dicen es que esto es así Mm. y así nomás.
Y no hay una reflexión teológica, no hay un cuestionarse, decir, oye, pero volvamos a la Biblia, eh, hablemos de este tema, conversémoslo, saquemos conclusiones, Mm, analicemos el contexto, ¿me entiendes? Eh, y esto tiene que ver principalmente, ¿cierto?, con que hay algunas iglesias que tienen, se podría decir, como paradigmas muy cerrados, ¿ya? Con respecto a cómo hay que llevar el pastorado, ¿cierto? ujú. Eh, a cómo hay que servir. Y eso, cuando es muy rígido, eh, ahoga el evangelio, ¿cierto? Mm, Entonces, para el Señor, la religión debía ser un instrumento divino de transformación, gozo, liberación, sanidad y restauración, porque rechazaba las experiencias religiosas que llevaban a la esclavitud y a una forma tóxica de vivir, ¿cierto? En lenguaje común, tóxica quiere decir doble vida, demasiada crítica, poca misericordia, ¿cierto? Porque en realidad cuando uno analiza la vida de los fariseos eran pura crítica, ¿no? mm, Eran solo crítica, envidia, enojo, ira, y eso terminó por matar a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Porque ellos fueron los que planearon el asesinato de Jesús. Entonces, el judaísmo tradicional estaba interesado en la ortodoxia y el cumplimiento estricto de las regulaciones rabínicas. Jesús estaba interesado en la sanidad, la liberación, la restauración y la renovación del pueblo. La postura rabínica estaba muy interesada en mantener lo tradicional. Jesús estaba comprometido con hacer la voluntad de Dios, independiente de las expectativas de los líderes. mm. Entonces, eh, yo esto lo voy a dejar aquí sobre la mesa, pero, ¿cómo se llama? Lamentablemente hoy en día existe un prejuicio dentro de nuestra iglesia de Alianza Cristiana y Misionera, o una forma, mejor dicho, de interpretar, ¿cierto?, el ministerio pastoral, donde se le exige a muchos pastores ya de iglesias pequeñas que sirvan a tiempo completo. En la vida práctica ocurre eh, que a veces no le alcanza para sostener a la familia, ¿cierto? Pero eh, siguen exigiendo lo mismo, no sé si me entiendes. Y como bien dijo nuestra hermana Angélica, cuando uno va a los requisitos de los obispos, aquí los voy a leer, ¿ya? Primera Timoteo capítulo 3 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, quiere decir no bueno para pelear, Ujú, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. mm, Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera mm, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Eh, varios requisitos y que la pregunta es, ¿cierto? Aquí dice que no tiene que ser avaro y mm, no dado las ganancias deshonestas, ¿cierto? mm, ¿Ya? Así lo dice en la Reina Valera. Entonces, yo coloco este tema a la palestra simplemente por el tema de los paradigmas a veces cerrados que existen, ¿ya? Y que hay que revisar la escritura, pues. Si yo puedo tener una postura sobre algunas cosas, pero la Biblia es la que me habla, mm, ¿cierto? ujú. Y la Biblia es más poderosa que lo que yo opine o que lo que los otros pastores opinan, ¿cierto? Amén, por eso ya. Entonces, para seguir con esto, ¿cierto? Con la enseñanza, ¿cierto? De esta parábola, la enseñanza fundamental de la parábola es el reino, ¿ya? De los cielos, que está presente, aún en medio de la realidad donde se manifiesta el mal. En la manifestación del reino, Dios es soberano y esa afirmación teológica, ¿ya? Es indispensable para que los discípulos puedan vivir en paz y seguridad. El reino de los cielos es semejante a que, de acuerdo con la enseñanza, el reino había llegado
y era semejante a un campo agrícola que tiene juntas las semillas del trigo y la cizaña. Para descubrir el resultado final de este proceso, había que esperar el momento de la siega o de la cosecha, ¿ya? En donde se ponen de manifiesto los buenos y los malos frutos. El propósito de esta narración no es solo presentar una imagen idealizada de un sembrador, sino afirmar este proceso que va desde la siembra hasta la cosecha. Requiere discernimiento, paciencia y efectividad para separar el trigo y la cizaña. Eh, esta parábola también presenta la realidad histórica del reino de Dios y la seguridad del juicio venidero, ¿ya? Las imágenes y metáforas de las siembras, los terrenos, las semillas y las ciegas ya no son ocupadas de la misma manera en las parábolas, ¿cierto? Porque la parábola del sembrador identifica la semilla como la palabra de Dios y, y las personas que escuchan ese mensaje, ¿cierto? Con los cuatro diferentes tipos de tierra, ¿ya? Eh, la parábola del crecimiento de la semilla afirma que la semilla se refiere directamente al reino, ¿ya? Y como vimos en la clase pasada, creo que fue, bueno, el crecimiento lo da el Señor, ¿cierto? Y el trigo y la cizaña, la buena como la mala semilla, se relacionan directamente con las personas. Entonces, cuando se estudian y se relacionan estas tres parábolas, la siembra puede relacionarse con las intervenciones históricas de Dios en el pueblo de Israel. Describe también los tiempos finales, ¿cierto? Porque ya hemos hablado que hay un juicio, y es un mensaje que indica que Dios ha prometido traer un reino de justicia a Israel y a la humanidad. Y ese proceso histórico se hace realidad en la vida de Jesús. Esta parábola también describe el reino como parte de un gran proceso en el cual hay dificultades y eh, desafíos. Jesús presenta eh, un gran desafío al pueblo de Israel, a los líderes religiosos y a los políticos, ¿ya? El reino de los cielos incluye, como dije anteriormente, el juicio de Dios, el juicio final, ¿ya? Y que este juicio está reservado para el tiempo final. Por esta razón, ¿cierto? Las personas que van a la iglesia deben escuchar con mucha atención la Biblia, porque todos vamos a tener que dar cuenta, como bien decía nuestra hermana Angélica, si somos consecuentes o no con lo que escuchamos. Eh, el ir a la iglesia no es solamente ir a escuchar, levantar las manos, como decía mi hermana también, abrazarse, que Dios te bendiga, ¿cierto? Juntémonos a comer, etcétera. Eso es una parte del cristianismo. La otra parte tiene que ver con que obedezcamos, ¿ya? Lo que estamos escuchando. El juicio es definitivo. Los justos van a ser separados de los malvados, de la desesperanza y de la injusticia. Aunque el reino se hace presente en la historia, esa realidad no elimina la maldad ni la obra que hace el enemigo. Recordemos que hay un versículo por ahí que está en Pedro que dice que el diablo anda como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar, ¿ya? Eh, y obviamente la obra maligna del diablo se interpone, ¿ya? Al reino de Dios y eso quiere decir, ¿cierto? Que dentro de nuestras iglesias, ¿ya? Eh, como viene, hemos hablado hoy día con algunos ejemplos dentro de nuestra iglesia, tanto con hermanos, pastores, ¿cierto? A veces ocurren grandes contradicciones, ¿ya? En la forma de vivir y lamentablemente hay personas que le dan lugar al diablo en su forma de vida. Y después esas mismas personas a veces se levantan a opinar, ¿cierto? Sobre lo que se está haciendo en la iglesia y a veces destruyen la obra de Dios. Entonces, aquí el llamado no es a tener pasividad o indiferencia ante la maldad. No ese es el llamado, sino que hay que tener paciencia, ¿cierto? No hay que juzgar, pero cuando las personas ya, como dijimos anteriormente, tienen eh, reacciones reiterativas, ¿cierto? ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado. Ojo con eso, ¿ya? Eh,
La injusticia en la vida no es signo de que el reino de Dios no está presente, sino que es el reconocimiento de que el momento final no ha llegado. O sea, eso quiere decir que en medio de la iglesia también vamos a vivir injusticia a veces. Mm. ¿Por qué? Porque ya dijimos que mientras Dios está obrando, también está el enemigo, ¿cierto? Que como se dice en buen chileno, está atornillando al revés, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Entonces, nuestra labor como cristianos es orar por la iglesia. Y por eso es importante que nosotros oremos eh, para que, en primer lugar, ¿ya? Y esto tiene que ver con la consecuencia de vida, creo que es muy importante que nosotros como cristianos oremos por el arrepentimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es un acto aislado, ¿cierto? Como decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador, estoy listo para el cielo. No. ¿Ya? Uno tiene que orar por el arrepentimiento porque hay personas dentro de nuestras congregaciones que están luchando en contra de la maldad, ¿ya? Y cuando la iglesia no ora, ¿cierto? La congregación está expuesta a los dardos del maligno. Entonces, uno no tiene que sorprenderse cuando hay hermanos, ¿cierto?, que cometen pecado o que están viviendo de manera inconsecuente, ¿cierto? Porque nosotros somos los primeros llamados a orar para que Dios, ¿cierto?, obre en arrepentimiento y la iglesia pueda vivir en santidad, para que las familias vivan en paz, para que los matrimonios, ¿cierto?, se restauren, para que puedan amarse, para que los hijos no se peleen con los padres, para que no haya pelea entre los diáconos, ¿cierto?, entre la iglesia y el pastor y viceversa, así. Si Dios, ¿cierto?, no interviene en nuestra realidad, eh, es complicada la existencia humana, ¿cierto? Mm. Entonces, eh, nosotros estamos llamados a orar por el arrepentimiento de la iglesia para que vivamos en santidad y para que el Señor, ¿cierto?, proteja, se podría decir, a todas estas personas que están llegando a la iglesia, ¿ya? A los nuevos sobre todo, para que ellos puedan tener, se podría decir, la gracia de Dios para poder seguir adelante en el camino. Y la responsabilidad de nosotros es eh, acompañarnos, tener vida en comunidad. Una de las grandes malinterpretaciones que tenemos en la fe, ¿cierto? En el siglo XXI es que interpretamos que la fe es individualista y no es Mm. individualista, pues. Por eso a veces el camino cristiano se vuelve tan difícil, porque experimentamos la soledad cuando la Escritura nos dice que somos un pueblo. Y eso quiere decir que nos tenemos que visitar, nos tenemos que llamar. Eso no es solamente trabajo del pastor, ¿cierto? Para que la buena semilla de fruto se requiere de un pueblo que esté comprometido con la labor pastoral, ¿cierto? Acuérdense que nosotros somos cristianos, ¿ya? Y debemos modelar a Cristo. Entonces nosotros vemos, ¿cierto? Y con esto termino mi reflexión. Cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, la pregunta es, ¿quién tomó la iniciativa para la restauración? Cristo, ¿cierto? Sí. Se le apareció mientras ellos estaban pescando, y mientras el Señor preparaba el pescado, ¿cierto? Y ahí el Señor tuvo ese acto de restauración. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Entonces ahí uno ve en la, ¿cómo se llama? En la actitud de Cristo, esta actitud restauradora, ¿cierto? Frente a un líder de la iglesia, porque Pedro fue líder desde el principio, ¿cierto? O uno de los que más destacaba ahí en el Evangelio por su impulsividad, pero vemos, ¿cierto?, cómo Cristo fue a acompañar a los discípulos y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, eh, no estamos llamados a condenar, ¿ya? Al otro cuando comete un error. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que corregir, ojo con eso. La corrección va sí o sí, ¿ya? Con amor, obviamente, pero estamos llamados a acompañarnos, a soportar las cargas los unos de los otros. Gálatas, ¿cierto? Gálatas 6, ¿qué dice? Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, el crecimiento lo da el Señor, ya lo vimos en la clase pasada, no vamos a hablar de eso. La obra es de Dios, ¿cierto? Los frutos se van a ir dando con el tiempo. ¿Cuál es mi labor? Acompañar. Esa es mi labor. Acompañar al que está solo, acompañar al que está afligido, ¿cierto? Acompañar al que comete errores. Bueno, y si esa persona que comete error no quiere ser corregido, bueno, ahí uno ya hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? ¿Ya? Porque también hay personas así, ¿ya? Que cometen errores y se las saben todas, ¿ya? Y de esos me he encontrado con varios, ¿ya? Entonces, nuestra labor como iglesia es acompañarnos y vivir en comunidad. Y de esta manera, ¿cierto? Cuando vivimos en comunidad, nuestra vida es más transparente, podemos hablar abiertamente de nuestros errores, ¿cierto? Porque cometemos errores. Si así somos los seres humanos. Cometemos errores en muchas áreas, ¿ya? Y cuando uno le cuenta al otro, ¿cierto? Porque no estoy hablando tampoco que le vamos a contar nuestros problemas a todos, sino en un contexto de confianza, ¿ya? Eh, ahí podemos orar y podemos orar de manera específica por el otro. Por ejemplo, una necesidad muy común que, que de repente uno piensa que ven los jóvenes solamente, pero de repente los jóvenes se sienten muy solos y yo empiezo a analizar la vida de la iglesia y los adultos igual se sienten solos. No es tema de los jóvenes nomás, es porque vivimos en una sociedad individualista. Así que la soledad se vive desde el principio de la vida, ¿ya? Entonces, nuestra labor, mis queridos hermanos, no juzgar, ¿cierto? Tenemos que corregir, sí, tenemos que exhortar, tenemos que hablar con amor, cuidado con las reiteraciones en el pecado, porque ahí sí hay que tomar otras medidas y que el Señor nos ayude ¿cómo se llama? A hacer su voluntad, a identificar el fruto, ¿cierto? En base a la escritura, ¿ya? Porque las personas dan fruto. Y ese fruto a veces es bueno y otras veces dan fruto malo, ¿ya? Cuidado, ¿cierto? Con las personas que se dedican a puro criticar en la iglesia y que son buenas para servir, porque se da esa dualidad, ¿ah? Son personas que están metidas en el servicio, pero así son ¿cómo se llama? De criticones con lo que se hace en la iglesia. Y cuidado con eso, porque estamos dando señales ahí, pues, ¿ya? Eh, eso, una intervención final y terminamos. ¿Alguien quiere decir algo? Solo una, ¿no? Es que yo quería, ¿Sí? perdón, Ahí no, sí. yo quería como mencionar igual que en Apocalipsis el Señor también le revela esta misma parábola al apóstol Juan. Y dice Apocalipsis, bueno, hay varias, es largo Apocalipsis, pero voy a leer algunas partes nomás. Apocalipsis 14, versículos 12, 12 y 13 dicen, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, ahí estamos hablando también de la siega que hace el Señor. Y me quería saltar a Apocalipsis 20 del 11 en adelante, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí también el Señor también en el libro de Apocalipsis habla de esto, de este tiempo final, de cuando el Señor haga justicia, tanto para bendición de sus hijos como para maldición o condenación también de los que no le sirven, de los que son cizaña, como decía la parábola. Ujú. Eso. Sí, que tienen apariencia de piedad algunos, ¿ya? Eso, eso ha sido todo por hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor nos bendiga, ¿ya? Vamos a orar para finalizar y nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos toca la parábola de la semilla de mostaza. Mi hermano José, ¿cómo está mi hermano José? Estuvo escuchando atentamente mi hermano José. Amén, Bueno, amén. Así que mi hermana Lorena igual, con su familia, le mandamos un saludo. Vamos a orar ya por la hora porque ya se nos pasó. sí. Siempre el estudio se alarga, ¿cierto? Debería ser una hora, pero siempre nos pasamos. Así que sí. No, es que es bueno que nosotros participemos en el estudio y reflexionemos, ¿ya? O sea, hay una riqueza ahí eh, en el estudio comunitario de la palabra. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos alumbra. Gracias, Padre, por esta parábola también del trigo y la cizaña. Ayúdanos, Señor, como hemos hablado hoy día, en primer lugar, a mirar siempre con misericordia dentro de la iglesia, porque tu reino, Señor, y tu palabra dice que Dios es amor. Por lo tanto, la primera reacción de nosotros como cristianos debe ser el amor, la restauración, el bien, la preocupación genuina por el otro, el que el otro esté bien, independiente de que nosotros estemos viendo que comete un error. Si tú nos permites, Señor, ¿cómo se llama? El ver el error del otro, ayúdanos a orar por él, ayúdanos a exhortarle y también, Señor, coloca en estas personas un espíritu de mansedumbre, ¿cierto? En nosotros para corregir, pero también en ellos para que escuchen y puedan, ¿cierto? Enmendar su error. Y también ayúdanos como iglesia, Padre, a cuando veamos errores reiterativos, a corregir lo que está mal, porque la iglesia no va a crecer si no hay corrección. Y también cometemos el peligro de que si no corregimos lo que está mal, esa maldad pueda infectar también a otros y otros se puedan desviar del camino de santidad que tú nos has trazado a través de Cristo. Así que yo te pido, Padre, que nos ayudes con tu sabiduría, Señor, a poder tener discernimiento, sobre todo con el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a corregir cuanto haya que corregir. No estamos llamados a condenar, ¿cierto? Porque eso lo vas a hacer tú en el día final. Tú vas a separar al trigo de la cizaña, no nosotros, pero nosotros sí estamos llamados a corregir. Eso lo dice en la escritura en varias partes, así que te damos gracias por este estudio y síguenos guiando con tu espíritu para poder seguir aprendiendo más de ti y más de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a mis hermanos, bendiciones. Bendiciones, hermano, que descansen. Saludos a todos. Chao, chao, bendiciones.